No, vamos a continuar con este curso vital de programación neurolingüística. Continuamos con el video 3. En el video 2 quedé explicándole la metáfora de baja a la gorda del bus. Y hoy les voy a terminar de explicar esa enseñanza maravillosa que contiene esa metáfora. En Colombia, la mamá es una figura sagrada, pero ¿cómo nos complica la vida? Por eso decimos, madre solo hay una, afortunadamente. O sea, con una tienes para traumarte y con dos, pues imagínate. O sea, una es suficiente para causarte un daño cerebral profundo. Con una tienes para tener daño cerebral. Entonces, es suficiente. ¿A qué le llamo daño cerebral? A los programas que desde chiquitos nos colocaban, nos decía nuestra mamá. Por ejemplo, cuando hacías algo, ¿sí? Entonces decía, te está viendo Diosito. O cuando igualmente le sacabas el genio, hacía algo que a ella no le gustaba. Entonces ella decía, ya tendrás tus hijos y vas a ver y lo vas a pagar. Entonces, mira, todo esto está bien tremendo, bien tremendo. Todo lo que te decía tu mamá. Ya pagarás lo que me hiciste. Es decir, si la mamá te lo decía, pues créame, es tremendo. Y más en Colombia, en América Latina, donde la mamá tiene una figura. ¿Se han fijado ustedes que el papá, pues casi no importa? Por ejemplo, una mentada de padre, eso no duele. Por ejemplo, si te dicen, tu padre, eso no pasa nada. Tu papá era un vago. ¿Sí? O sea, mi papá. Pero si se la cambian y le dicen, tu madre, o sea, hay problema. Yo he visto, inclusive, personas que le quitan la vida a otra persona por mentarle la mamá. O sea, la mamá es santa, no la puedes tocar. El papá, sí, di lo que quieres. Pero hay un rollo con la mamá muy fuerte, muy fuerte. Por eso las mentadas de padre pues no duelen. Es más, ni se usan. Te voy a decir algo que te duele. Tu papá. ¿Te va a doler eso? Tu mamá. Ah, te mato, desgraciado. O sea, no te atrevas a ofender a mi madre. Entonces, ¿saben eso? Imaginen el efecto que tiene una mamá o la influencia que tiene una mamá sobre los hijos. Supera por 10.000 a la influencia que tiene un papá. Ahí vamos. Entonces, hay un libro de John Grinder, Richard Bandler, y su nombre es
de sapos a príncipes. O sea, ellos dicen, todos somos sapos o ranitas, pero estamos hechizados. ¿Cómo nos hechizan? No en una mala forma. Ojo, no hay una actitud que una mamá quiera traumar a sus hijos. El niño se está subiendo a una silla como Dios le dio a entender a ese niño. Y la silla empieza pues como a caerse. Y la mamá, corre, permítame porque te caes. Y lo sube a la silla porque se cae. Y el mensaje es, eres un inútil que no sabe subirse a la silla y te tengo que subir yo. Entonces ese es el daño cerebral. El niño, por ejemplo, va a comer, por ejemplo, carne. Entonces le dice la mamá, ay no, venga, yo le doy el almuerzo, porque es que mire, ya me hizo un cochinero. Entonces ya le dijo cochino, le dijo inútil, y entonces pues le parte la comida y se la da. Ese niño va creciendo como inútil, cochino, y luego la mamá, cuando ya el niño está en primaria, y se pregunta, oye, ¿por qué no pasaste matemáticas? Pues ¿por qué crees? O lo expulsan de la escuela. No puede con la primaria. Oye, ¿qué tendrá el niño? Mamá. ¿Qué tiene ese jovencito o jovencita que está saliendo de la primaria y no puede? Mamá. ¿Usted cree que lo hizo con mala intención la mamá? No, lo hizo por amor, por protección, por cariño, para que no se lastimara. Pero ahora sí, o sea, ya cuando es adolescente, cuando ya es adulto, hombre, pues ya, no me ayudes. ¿Conoce esa frase que dice, de tanto quiere el diablo a su hijo hasta que le saca un ojo? O sea, de veras. O sea, el niño queda tuerto mentalmente. No sé si me estoy siendo entendido. O sea, de tanto amor, de tanta protección, de tanto que le dieron. Entonces, el nombre de ese libro, de Sapos a Príncipes, es de John Grinder y Richard Bandler. Y por ahí apareció un hombre que para mí es el mercadólogo de programación neurolingüística que tomó este concepto que Grinder y Bandler estaban empezando a querer utilizar. Es el poder sin límites. Finalmente, este concepto no es de Tony Robbins. Este concepto es un concepto que estaban manejando John Grinder, Richard Bandler. Pero cuando Tony Robbins escribe el libro del poder sin límite, se convierte en el mercadólogo de la programación neurolingüística con un éxito impresionante con los conceptos de John Grinder y Bandler. Ahí Tony Robbins tuvo un conflicto, más con Bandler que con John, porque le llamó técnicas de rendimiento óptimo. O sea, él decidió cambiarle el nombre.
el libro es Poder sin Límites y la cambió a Técnicas de Rendimiento Óptimo. Y entonces Bandler pues presentó una demanda y dice, esto es programación neurolingüística. Tú fuiste nuestro alumno, estuviste aprendiendo esto y ahora que escribes un libro le llamas técnicas de rendimiento óptimo. Pues no, porque es programación neurolingüística. Y bueno, ahí hubo una situación de separación de Tony Robbins con Bandler, especialmente con Bandler. Porque Tony Robbins fue varios años discípulo de John. Anduvo con él aprendiendo y todo esto. Y cuando saca sus libros y sus formatos, el famoso Tony Robbins, ahora en sus libros coloca descanso sobre dos hombros de dos genios, John Grinder y Richard Bandler. Pero tuvo problemas por el nombre de técnicas de rendimiento óptimo, que no eran más que anclajes, rapport, canales visuales, o sea, programación neurolingüística. Pero el concepto de poder sin límites, que no pertenece a Tony Robbins, como les dije, es un concepto que ya venían manejando en su seminario John Grinder y Bandler. Y pues me parece el más adecuado. Una vez que tienes el control de tu cerebro, de tu inconsciente, literalmente hay un poder sin límites. ¿Para qué? Lo que tú quieras. El problema es, ¿qué quieres? Y eso es lo que la gente no sabe. ¿Qué quiere? Porque la gente no está enfocada en lo que quiere. Entonces, en resumen, década de los 70, 74, Universidad de Santa Cruz. Entonces ahí existen los abuelitos de la programación neurolingüística, que son Erickson, el de la hipnosis, está Virginia Satir, la mujer de la terapia familiar, y está Fritz Perls, el de la Gestalt. Y había un hombre que era con el que consultaban ellos, para mí un gran maestro de John Grinder y Bandler, que es el señor Gregory Bateson. Este personaje es famoso por un libro que me parece sensacional. Su título es Pasos hacia una ecología de la mente. Es un libro espectacular. Pasos hacia una ecología de la mente de Gregory Bateson. Está en español. El libro, o sea, donde dice cómo puedes empezar a liberar el potencial de tu mente y no tenerla atorada. Cada vez que John Grinder y Bandler estudiaban a Erickson, a Fritz Perls, a Satir, hablaban con Bateson. Les decían,
mira maestro, es que estamos haciendo esto y esto y esto. Y Batenson les daba muchísima información. Batenson es famoso por sus estudios con los delfines. Él era antropólogo y biólogo. Estuvo casado algunos años con la antropóloga más reconocida, que fue Margaret Mead, famosa por sus estudios de los aborígenes sobre la sexualidad y todo eso. Es una antropóloga reconocida. Y Gregory Bateson fue el primero que empezó a manejar el lenguaje de los delfines. Los delfines tienen el lóbulo frontal, o sea, lo has visto, que tiene así como una bola, el lóbulo frontal, y ellos pueden emitir un sonido. Rebota el sonido, o sea, como radar, y lo pega en su lóbulo frontal. Y ellos hacen una imagen holográfica de lo que está pasando. Por eso trabajan mucho con las mujeres embarazadas, porque ellos pasan y el delfín crea en su cerebro la imagen del bebé, holográficamente. Y entonces empieza a cambiar los sonidos. ¿Han escuchado cómo hacen unos soniditos el delfín? Y Gregory Bateson empezó a hacer investigación grabando en unas albercas, todo financiado por el gobierno. Y cada vez que, por ejemplo, soltaban una muñeca, o sea, que caía ahí en el agua, o sea, para que el delfín pensara que era una niña o niño que estaba cayendo al agua, el delfín emitía un sonido y sacaba la muñeca y la sacaba de la alberca, porque pues esos animalitos son así, o sea, son muy inteligentes, y pues para que no se ahogue. Entonces Bateson grababa ese sonido, ponía una botella y el delfín iba y emitía un sonido, y se dio cuenta que le empezaba a llamar de ciertas formas el delfín con el sonido, de manera que después le ponía 3, 4 objetos y ellos disparaban el sonido que significaba muñeca, y el delfín iba y tomaba la muñeca, y luego el otro, o sea, todo quedaba en la computadora, o sea, el sonido. Y empezaron a platicar con los delfines. Fue un estudio impresionante, hay películas de esto, pero después se dio cuenta Gregory Bateson que esos estudios estaban financiados por la Marina, que querían entrenar a un delfín para que llevara una carga de dinamita a profundidad a un submarino y la colocara ahí como con imán. Entonces, pues ahí ¡pum!, explotaba. Y cuando se da cuenta de esto, Bateson pues destruye todo y se va pues a otra cosa. Y él dice: yo no voy a participar en esto de entrenar delfines para que vayan a poner cargas de dinamita en la profundidad al submarino.
estaba en el momento más difícil de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Pero sus estudios son sensacionales. Su metaprograma, sus conceptos de metaprograma son sensacionales. Entonces, Patterson era un personaje muy abusado. Entonces, cada vez que hacía John Green de Richard Bandler una investigación sobre Edison o Fritz Perls o Satir, le hablaban a Gregory Bateson, que como un gran maestro pues les daba una opinión, que como un gran maestro pues él que revisaba como una tesis y les daba aportaciones muy importantes a Grindr y a Bandler. Entonces estos serían los abuelitos. Y esto que le acabo de decir, pues serían los orígenes de programación neurolingüística. ¿Y por qué les comento esto? Porque esto les va a servir de mucho para entender cómo fue que aprendieron ellos a generar lo que llamamos programación neurolingüística.